República, a quienes vienen y nos visitan, en este caso, la más cordial bienvenida, y a quienes están con nosotros dentro de la institución y también nos acompañan igualmente a este acto académico. Primero que nada, quiero precisarles que nuestra ponencia de esta tarde tiene que ver con la propuesta en cuanto a socializar con ustedes de los mecanismos que la ley y la Constitución nos otorga para hacer el ejercicio del derecho político como ciudadanos en el Perú. Y en ese contexto, nuestra exposición tiene carácter, reitero, estrictamente académico, lo que implica de que solo en esta perspectiva, en mi apreciación, podemos decir las cosas con nombre propio, a efectos de que podamos, si se quiere, internalizar la realidad del país y a partir de ahí poder nosotros hacer propuestas de carácter legislativo y también, si se quiere, de ordenanzas municipales y ordenanzas, en este caso, regionales. Damas y caballeros, el tema de nuestra ponencia de esta tarde tiene que ver con un escenario que debemos empezar a trabajar con ustedes, el contexto de ubicar al Perú desde el punto de vista geopolítico. Esto es lo que nos han enseñado en la universidad, en este caso en el colegio, o en todo el proceso de aprendizaje, hasta la universidad inclusive. Siempre nos dicen que el Perú limita por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. La concepción que se tiene en estos tiempos es el Perú en el contexto geopolítico. Y a partir de ahí tenemos que empezar a pensar en el Perú en una perspectiva que el Perú esté en el mundo. Y nuestras propuestas de normas tienen que estar en el contexto de la globalización. Consecuentemente, si nosotros vemos el Perú en el contexto del globo terráqueo, también vamos a ver que estamos en la Antártida. Consecuentemente, nuestro país ahora, si se quiere, tiene una nueva lectura. Y esa lectura es la que debemos internalizar todos los peruanos para poder empezar a construir una identidad como nacionales. Porque si hablamos del contexto de identidad, podemos tener infinidad de definiciones. En el contexto de nacionalidad, algo igual. Porque en nuestro país, que conocemos todos en todo caso, y quienes no lo conocen, es algo saber que somos un grupo de etnias que convivimos en el Perú y por si fuera poco, pues nos adherimos y nos sometemos a la legislación nacional. Dicho esto, vamos a empezar con el detalle respecto a los conceptos básicos para que los ciudadanos en el Perú, por mandato de la Constitución, en su artículo 31, estamos investidos de autoridad para ejercer el derecho político y proponer iniciativas legislativas que den solución a los problemas nacionales. Ordenanzas regionales tienen solución a los problemas departamentales y ordenanzas municipales, ya sea para la provincia o para el distrito en el ámbito de su competencia. Dicho ello, pasamos por favor a la siguiente diapositiva y solamente para efectos técnicos. Me he permitido revisar el contexto de lo que es nuestro país en cifras. Y en ese aspecto tenemos, fíjense lo siguiente, 196 provincias y 1854 distritos. 196 provincias y 1854 distritos. Y por si fuera poco, esta es una data al 11 de julio del 2015, que es lo que ha construido el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué les hablo del contexto de la población, en este caso, perdón, de las provincias y los distritos? Porque luego vamos a ver el contexto de la actividad legislativa que genera el Congreso y el ordenamiento legal de nuestro país tiene dos estamentos. El estamento legislativo, es decir, normas legislativas y normas administrativas. Siendo esto así, van ustedes a ver que tenemos, por ejemplo, por cada departamento, la cantidad de provincias y distritos que tiene, y tenemos el total final que es 196 provincias y 1854 distritos. La siguiente, por favor. Una más, o dos. Otra. No mucho. Por si acaso el sonido está para despertar a algunos auditorios que se duermen, ¿no? Bien, amigos, empezamos por los conceptos básicos. Primero, se advierte, se ha convenido y se admite, por ejemplo, de que para que un Estado exista necesita tener tres elementos constitutivos: territorio, población y poder o gobierno. El derecho constitucional ha admitido siempre
de que efectivamente en un Estado de derecho, o un Estado con gobierno democrático, conviven, dice, tres poderes. Entonces, esta es una lectura de los siglos que nos preceden. El neoconstitucionalismo, a partir de mediados del siglo XX, hace el siguiente análisis y dice, a ver un momentito, si para que exista un Estado necesita territorio, necesita población y poder, que es el gobierno, no podemos hablar de que hay tres poderes en el Estado. Sin embargo, hay un detalle que debo mencionarles. En la Constitución que tenemos vigente, habla de tres poderes del Estado. ¿Estamos? Lo que quiero significarles, amigos, es de que no porque está hecho en la Constitución, porque está escrito en la Constitución, es la palabra final. Nosotros los académicos hacemos permanente revisión y encontramos que hay deficiencias hasta en su redacción. Entre otros vamos a ir a ver, por ejemplo, el contexto de los poderes del Estado. Y la teoría es la siguiente, dice, si uno de los elementos constitutivos es el poder, consecuentemente este poder, para poder ser ejercido, para poder administrar el Estado, se distribuye en tres instituciones tutelares del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Pero para cumplir funciones. El ejecutivo, la función administrativa, que es el que recae, en este caso, a través de la SUNAT, recibe los impuestos que todos pagamos. Y a través de la propuesta del presupuesto público, distribuye en toda lo que hemos visto antes, las 196 provincias, los 1854 distritos y toda la burocracia del país. Cumple la función administrativa. Tanto es así que, por ejemplo, el legislador no tiene capacidad para presentar iniciativas generando gasto. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo administra el Ejecutivo. Además, el sistema judicial que todos conocemos y, por supuesto, también con las deficiencias que todos también advertimos. A ello agregamos un escenario adicional, que en nuestro país no solamente hay la justicia llamada ordinaria, también tenemos la justicia consuetudinaria, o de las comunidades en las que están las rondas campesinas inclusive, y por supuesto también la justicia especializada, si se quiere, en el escenario del penal policial militar. Tenemos entonces una diversidad de estamentos o de formas que dentro de la estructura del Estado nos encontramos con que hay diversos procedimientos establecidos en las normas para gestionar, en este caso, la administración del Estado. Y aquí, amigos, nos encontramos con una realidad interesante, hasta cierto punto, a veces lo digo, divertida, y por si fuera poco, dicen que es la respuesta a nuestra realidad y la idiosincrasia y el desinterés de nosotros porque las cosas funcionen bien. Fíjense lo que hemos puesto acá. Hay 26 regiones. ¿Están seguros? Porque fíjense lo que tenemos. El año 2001 se dio la primera reforma a la Constitución que tenemos sobre el capítulo de la descentralización. Se convocaron a elecciones sin ni siquiera haber ley orgánica de gobiernos regionales. Es decir, los candidatos estaban de candidatos para ser presidente y consejeros regionales y no sabían qué iban a hacer porque no había ley. Una semana antes de las elecciones se aprobó la ley, es decir, fueron elegidos y recién ahí se enteraron qué iban a hacer. Es decir, eran candidatos para ver qué podían hacerse, que había ley. Si no había ley, probablemente iban a ser simplemente acreditados como tales para ver qué pueden hacer después. Pero es parte del proceso, reitero, de la informalidad que tenemos en el Perú. Apreciados amigos, tenemos 26 gobiernos regionales. ¿Cuántas regiones tenemos? Ninguna. Todos los gobiernos regionales están montados en los departamentos. Primera situación legalmente reconocida para que sea informal. Y pero como eso no puede estar solo, tenemos algo adicional. Y me refiero a la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, denominada así, que debería ser simplemente ley orgánica del Ejecutivo, no del Poder Ejecutivo, por la definición y concepto que les hemos dado antes. La primera disposición final que dice ¿cuántos son los ministerios que integran este órgano del Estado? Y ustedes revísenlo hoy, van a encontrar que hay solamente 16. ¿Que en la realidad cuántos tenemos? 19. Si vemos en estricto derecho y las decisiones que se toman en este colegiado, que es el Consejo de Ministros, viéndolo desde el punto de vista formal, sería un caos las decisiones, porque hay 3 ministros que no aparecen en la ley y forman parte de las decisiones del Ejecutivo. Pero en fin,
Solamente es un contexto académico, reitero, para socializar con ustedes y para que vean cómo es que está nuestra administración pública en el Perú. La forma de gobierno que hemos optado desde los años 80, retomándose en todo caso, vemos como un gobierno denominado democrático, o bajo esa concepción de lo que es la democracia, gobierno democrático, en el que se eligen vía el proceso que estamos ahorita viviendo. Y para el Ejecutivo votamos por uno y elegimos a 3. Yo sugerí en algún momento, por ejemplo, ¿por qué no nos dejan que votemos por la lista de uno para presidente, la otra lista de otro partido para primer vicepresidente y la otra para el segundo? Y en un evento académico me dijeron, doctor, si eso hacemos, se matan. Por supuesto, tiene carácter estrictamente sociológico, que les voy a decir, dije, creo que sería una de las formas de renovar la clase política. Porque como están los partidos políticos hoy, hay solamente una estructura férrea, dura, que no permite la renovación de cuadros. Y es un poco, si se quiere, la respuesta a la que les refiero. Nuestro Congreso, hasta el año 2011, teníamos 120 congresistas. Según el artículo 90, ha sido reformado y ahora son 130. ¿Cuántos de ustedes han advertido, por ejemplo, de que el 2006 al 2011 cumplieron función legislativa en el Congreso 128? Y 128 ejercieron la función de congresistas. Por lo tanto, el 2011 a la fecha solamente se agregaron 2. Y vamos a ver si analizamos el contexto de que esos 8 adicionales, ¿cómo entraron? En el reglamento del Congreso se establece de que cuando un legislador está suspendido en sus funciones, la bancada puede pedir que lo reemplace el accesitario. Y el accesitario, en nuestro ordenamiento legal, con esa autorización, se ha desnaturalizado. Porque el accesitario, amigos, su génesis, su origen, su razón de ser, es que solo asume la responsabilidad del titular cuando el titular tiene incapacidad absoluta para el ejercicio de la función, más no cuando está suspendido en el ejercicio de la función. Entonces, eso ha permitido de que tengamos de 2006 a 2011 no 120 sino 128. Tenemos entonces además, que yo considero por ejemplo que debe hacerse una modificación, que pueden tomarlo ustedes si quieren con iniciativa, porque luego lo vamos a dar un formato. Y quiero decir, fíjense, en tal parte hay que poner esto, tal otra, esta. Respecto a los parlamentarios andinos, que en este caso si los parlamentarios andinos sí pueden renunciar al cargo. En el caso anterior, su cargo es irrenunciable. Y tampoco pueden ser revocados. Es decir, los elegimos por 5 años y así nos pese mañana, pues son los 5 años nos van a representar. Lo que queremos significarles es lo siguiente: si necesitamos 5 parlamentarios andinos, ¿por qué en la ley se ha pedido que elijamos a 15? Soy de opinión de que deben quedarse los 5 y los 10 queden, o los que quedan en todo caso, que no son elegidos, quedan en la opción de los accesitarios que tenemos en el escenario anterior. Pero la ley dice que tenemos que elegir a 15. Fíjense lo que pasó en el primer proceso. Jorge Rioja es invitado para que sea candidato al Parlamento andino porque ya no tiene sitio en ningún departamento del Perú para ser candidato al Congreso. Pero como es dirigente del partido o amigo del dirigente del partido, búscate un par de amigos para que te acompañen como tu primer y segundo suplente. Y el tema era terrible. ¿Y terrible por qué? Si del 1 al 5, y el 1, imaginemos que sea yo, mi primer amigo, primer suplente, el segundo suplente, el número 2, ¿qué número tendría? El 4, ¿no es cierto? Y así, el 3 tendría el 7, el 4 tendría el 9. Bueno, y así, entonces era terrible. ¿Qué hizo el Jurado Nacional de Elecciones? Que dio tiempo a esta parte de siendo protagonista, y ahora lo voy a contar. Coge el siguiente criterio. Dice, como soy ente de impartir justicia electoral, tengo que resolver este tema. ¿Y qué hace? Mediante una resolución del jurado del Pleno, dispone de que será primero al Parlamento andino aquel ciudadano que tenga la mayor cantidad de votos. Y así sucesivamente.
y se dio la siguiente anécdota, que los invitados por Jorge Rioja sacaron más votos que Jorge Rioja. Consecuentemente es un tema que tiene que corregirse, creo yo, y por eso que les sugiero, o les comento, de que hay necesidad de modificar esta ley de elecciones al Parlamento andino. Que se elijan los 5, porque fíjense, de un solo partido no se eligen 5. Y si se eligieran 5, ¿cómo resolvemos si alguno de ellos deja de existir o lo inhabilitan? Se llaman elecciones complementarias y se resuelve el problema. Pero no tenemos aquí a 10 legisladores que más o menos se reúnen 2 a 3 veces al año en el Parlamento andino. Los titulares, los suplentes, nunca, a menos que el titular renuncie, como lo hizo el caso del señor Rafael Rey, por ejemplo, que renunció a ser parlamentario andino y fue ministro de Defensa, y quien los seguía en votación asumió la representación parlamentaria andina. Hablábamos del tema justicia. En contexto justicia, por supuesto, tenemos grandes dificultades por la propia naturaleza de la institución sistema judicial. Y este sistema judicial nos lleva a una primera instancia, segunda instancia, ahora son jueces superiores y jueces supremos. Y ustedes van a ver que permanentemente se habla de que no hay justicia. Y en todos lados se escucha justicia. Y de un tiempo a esta parte, fíjense, por ejemplo, me he permitido evaluar el contexto, la seguridad interna. Ustedes no van a escuchar a un solo político hoy que hable de la seguridad integral de la ciudadanía, o la seguridad integral de la población del Perú. Todos hablan de seguridad ciudadana. ¿Y eso qué implica? Los menores de 18 años no son parte del problema, ¿o sí? Cuando es la población más vulnerable y a la que hay que cuidar. Pero reitero, es un contexto estrictamente discursivo. La siguiente, por favor. Amigos, entonces aquí tenemos lo siguiente. Más, por favor, más. Una más. Artículo 90, 130 congresistas. ¿Qué se requiere para ser congresista? Por mandato de la Constitución, artículo 90, ser peruano, poder ejercer el derecho de voto, ser mayor de 25 años. Y esto se olvidaron. Lo hemos agregado nosotros. Porque creo que todos los aquí presentes tenemos esta condición. Pero yo no he sido candidato, entonces nunca seré congresista. Si no soy candidato, jamás seré elegido. Por lo tanto, hemos puesto de que también se requiere ser candidato a través de alguna organización política o quien afín a su, por supuesto, ideología o forma de pensar, inclusive. La siguiente. Esto es lo que tenemos, amigos, como escenario del Perú a hoy. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Fíjense, la Constitución dice 130 congresistas. Y la pregunta es, ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué Lima elige 36? ¿Y quién determina cuántos se eligen por cada departamento? Aquí tienen la respuesta. La resolución 0287 de 2015 del Acuerdo Nacional de Elecciones del 6 de octubre de 2015 resuelve en su artículo primero establecer el número de escaños del Congreso de la República que corresponde a cada uno de los distritos electorales para las elecciones generales de 2016, conforme se detalla a continuación. Y ustedes tienen acá distrito electoral, los departamentos, la población electoral por cada departamento y cuánto le toca por la población electoral en razón a escaños. Fíjense, Madre de Dios, 94.000 electores. Ojo, estamos hablando de electores, no de la población que tiene Madre de Dios. Un congresista. Y aquí tenemos el tema de Lima más los residentes, perdón, los residentes en el extranjero. 7.672.067 electores. 36 congresistas. ¿Les parece que es adecuado de repente eso? Por si acaso les comento, a nivel internacional se establece una media para que haya una representación, si se quiere, proporcional al representante. Se establece que debe estar más o menos entre 50 a 60.000 personas a las que representa este legislador. 130 en razón a 31 millones, ¿a cuánto le toca a cada uno?
Es decir, fíjense lo que tenemos como realidad. Si habría que apuntar a que esa media sea realmente efectiva, estaríamos hablando más o menos de unos 600 legisladores que deberíamos tener en el Congreso peruano. Pero claro, si eso se propone desde el Congreso, no solamente los marchantes llegan al Congreso, sino que hasta incendian probablemente el Congreso. ¿Por qué? Porque mediáticamente los medios, que son los que dan en todo caso, si se quiere, pues, respuesta o pretenden conseguir beneficios de los grupos de interés, de los grupos de poder, inducen a la comunidad a que tenga que expresarse hasta lo que no sabe, de lo que no conoce. Apreciados amigos, si en nuestro país tendríamos razón y fundamento para reclamar algo, debemos hacerlo pero con conocimiento de causa, no solamente por adherirnos y de repente, como dicen algunos, salir a las calles para quemar adrenalina. El contexto de la actividad política, decía un politólogo, que es un tema muy delicado, que no debemos dejarlo en manos de cualquiera. ¿Y qué hacemos en el Perú? Todo lo contrario. Permitimos que cualquiera nos represente. Y ustedes tienen, si quieren, pues el correlato, que desde fuera, no desde el Congreso, la opinión de ustedes debe ser, no creo que de todos, que sí funcione el Congreso, sino totalmente adversa. ¿Y saben dónde es el punto de quiebre? El punto de quiebre está en que, si yo quiero tener una representación diferente, tengo que empezar por cambiar yo, para pedir que otro cambie, y no pedir que cambien, sí, y sigo haciendo lo que siempre hago. La actitud tiene que ser con la fortaleza, si se quiere, no solamente espiritual, sino de la decisión del ser humano a ser diferente y adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Y eso qué implica? Asumir responsabilidades para saber y elegir mejor a nuestra representación política. Tenemos entonces, amigos, 22.757.665 electores en 26 distritos electorales para 130 legisladores. El tema es, imagínense ustedes, no sé si alguien conoce Cerro de Pasco. 2 congresistas de Cerro de Pasco, 2 en Tacna, Cerro de Pasco 2 en Tacna, 2 en Moquegua. Los que conocen Cerro de Pasco, me gustaría, por ejemplo, que si podrían recorrer Cerro de Pasco, el mismo Cerro de Pasco, todas las provincias, a ver si lo pueden recorrer de repente en una semana. Y si llegan hasta Puerto Bermúdez, a Villarrica, el Codo del Posuso y Posuso, a ver en cuánto tiempo lo recorren, porque el Congreso les da una semana de gasto, en este caso de representación. Para que vean ustedes un poco el contexto de la realidad respecto de las limitaciones que tienen los legisladores para representarnos y hacer una vida política realmente eficaz y eficiente. La siguiente, por favor. Una más, gracias. Como concepto, ¿qué es el Congreso de la República? El Congreso de la República, como concepto, dice, es una institución autónoma y soberana del Estado, en la que se reúnen los 130 congresistas elegidos por los ciudadanos para proponer y debatir las soluciones a los problemas de nuestro país, aprobando leyes, fiscalizando la administración del Estado y controlando la gestión política y administrativa del gobierno. Y esta función de fiscalización lo tienen los 130, pero no solamente los de minoría o los que no son, en este caso, no están vinculados al gobierno de turno. Los del gobierno de turno inclusive deben cumplir la función de fiscalización. Y creo que sería lo más saludable para que no haya, si se quiere, pues un escenario de autoprotección entre el gobierno y sus legisladores. La siguiente. Fíjense lo que tenemos aquí. Población según departamento, que tiene que ver con el contexto que les decía a ustedes, la representación. Cerro de Pasco. ¿Dónde está Cerro de Pasco? Pasco. Pasco. 304.158 habitantes. ¿Cuántos congresistas tiene? 2. Ok, ¿a cuánto le toca a cada uno? ¿Estamos? Solamente para que vean ustedes el contexto de la realidad del país, amigos. Y a veces tenemos una lectura distinta mientras no conocemos datos y no internalizamos la realidad del país. Y en el caso de Lima, miren, ¿cuántos tiene Lima? La Libertad, Lima.
12.605.500 para 36 congresistas. Es decir, una operación matemática simple nos da a cuánto representa cada uno. Porque, ojo, esta es la población total, no la población electoral. La población electoral hemos visto cuántos congresistas le toca a cada departamento. Llena la pantalla. Otra más. Otro. Ok. Amigos y amigas, decía que es un tema de lenguaje. ¿Y a qué me refiero con el tema de lenguaje? Así está en la Constitución y en este caso el reglamento del Congreso. Dice: funciones del Congreso de la República. Les pregunto a ustedes, ¿qué es el Congreso de la República? ¿Lo conocen? ¿Han conversado con el Congreso de la República ustedes? ¿Se han tomado un cafecito tal vez por ahí? No. O quizás han almorzado con el Congreso. Amigos, es un escenario de sola idea. El texto debería decir funciones de los congresistas en el Congreso de la República. ¿Y qué tendríamos ahí? Que los congresistas cumplen la función de representación, cumplen la función legislativa, la de control político y funciones especiales. El Congreso es una institución imaginada por el ser humano y formalizada mediante normas, pero no tiene vida. Quien le da vida son los actores, los representantes a todas las instituciones. Y por supuesto el Congreso no está exento de ello.